Entonces el día de hoy vamos a hablar del linfedema. Vamos, digamos, a hablar un poco de qué hay de nuevo en el linfedema. Se van a dar cuenta que aunque hay muchas cosas que siguen estando, digamos, como ya muy establecidas en esta patología, pues han venido surgiendo como algunos cambios. Entonces, para empezar, en los aspectos generales, el linfedema es una enfermedad crónica y progresiva que es secundaria a una retención excesiva de líquido linfático, más que todo pues como en el compartimento intersticial, y que eso está generado por un daño como tal de toda esta cadena linfática, que hace que haya un deterioro en el drenaje. Entonces eso finalmente lleva a que haya una congestión linfática, que eso genera inflamación, y esa inflamación finalmente también es la que lleva a que se generen todos esos cambios en la piel que conocemos del linfedema, que se lleve a una fibrosis y además pues a mayor daño linfático, y por eso se vuelve como un círculo vicioso que pues es, digamos, como lo que hay que evitar. El linfedema está clasificado en dos. Está el linfedema primario, que es específicamente porque tenemos malformaciones congénitas, ya sean, digamos, únicamente del sistema linfático, o que sean también asociadas a algunas otras alteraciones del sistema vascular, como por ejemplo el sistema venoso, y las secundarias, que es una lesión ya directa, como el canal linfático, por obstrucción, por neoplasia o por inflamación. En cuanto a la epidemiología, aproximadamente 200 millones de personas en todo el mundo sufren del linfedema. Es más frecuente en mujeres que en hombres. El linfedema primario, afortunadamente, no es algo frecuente, es algo raro. Tiene más o menos una prevalencia estimada de 1 por 100.000 personas, y usualmente se presenta de forma temprana, desde que estamos, pues, como digamos, en la infancia, aunque dependiendo también como del síndrome, es una patología que se puede presentar en diferentes etapas, pues digamos, como de la vida. La mayoría, casi el 99%, entonces es por causas secundarias. Solamente un 1% van a ser por causas primarias, y pues dado que es tan frecuente que sea por causas secundarias, este sí va a ser, tiene, digamos, como otra presentación, y va a tener una edad media de diagnóstico más o menos entre los 50 y los 58 años. De forma pues como común se consideraba la filariasis como la causa más frecuente en el mundo. Aún lo sigue siendo, más que todo en los países subdesarrollados, pero ahorita en los países occidentales está, digamos, más presente en otro tipo de patologías, como por ejemplo en las patologías asociadas al cáncer, y más que todo a la parte quirúrgica de esta, en la cual se ve mucho estos linfedemas secundarios. Entonces ese linfedema asociado a cáncer sí tiene una alta incidencia. Vamos a estar hablando de un 15.5% después de un tratamiento. Va a ser mucho más alto en los pacientes que concomitante a la cirugía van a recibir radioterapia, y aunque siempre asociamos el linfedema con el cáncer de mama, siendo este pues digamos como el más prevalente, tenemos que tener en cuenta que otras neoplasias, como el sarcoma, como los melanomas de las extremidades, el cáncer ginecológico, geniturinario, de cabeza y cuello, también pueden presentar en gran proporción linfedema secundario. Es más frecuente en las enfermedades, en los miembros inferiores, esto porque ahí es donde más tenemos también otras causas muy frecuentes del linfedema, como por ejemplo son las infecciones a repetición, el flebolinfedema, o sea, cuando tenemos un linfedema asociado a enfermedad venosa crónica, los pacientes obesos, los pacientes que también tienen ya edemas multifactoriales por otras causas como enfermedad renal crónica. Y pues en miembros superiores es más que todo secundario algún vaciamiento ganglionar que se realice después de una mastectomía. Esto digamos que va a ser como el factor de riesgo más importante para la generación de esa linfedema en miembros superiores. Entonces acá tenemos como todos los tipos de causas secundarias que pueden llevar a la generación del linfedema. Esto sí, digamos que no ha cambiado, los factores de riesgo siguen siendo lo mismo. Ahorita ya se ha hablado más es de cómo impactar, entonces, en la prevención de estos factores
de riesgo para poder evitar que se genere un linfedema. El flebolinfedema es algo que vemos nosotros mucho en la práctica clínica vascular y es secundario a toda esta hipertensión venosa y termina siendo casi que el 20% de todas las causas, que me lleva finalmente, pues digamos, a una complicación también secundaria a la enfermedad venosa crónica. Como les decía, en cuanto a las infecciones, la filariasis es la más importante. En los países, pues digamos, como subdesarrollados y más que todo en el África y en la India, pero las celulitis y las erisipelas recurrentes definitivamente son un factor de riesgo bastante importante para la generación del linfedema. Y en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, lo que ya les decía, cuando se asocian con radioterapia vamos a tener mayor riesgo de generar un linfedema, y hay otras como por ejemplo la podoconiosis, que es esa exposición crónica a la arcilla, que se empiezan a meter micropartículas de sílice, que eso me genera también inflamación linfática, y ya pues digamos que otra de las grandes epidemias que tenemos ahorita, que es la obesidad, que definitivamente tener obesidad es un factor independiente para la generación del linfedema. Entonces, de forma clásica, hemos clasificado el linfedema en 4 estadios. El estadio 1 siendo, digamos, como el más leve, en el cual vamos a tener un edema mínimo de los miembros inferiores o superiores, dependiendo pues de cuál sea el compromiso. El grado 2, que es cuando ya hay cambios definitivos en el tejido, entonces empieza a haber una induración de la piel. El 3 es cuando ya tenemos muchos cambios, hay ya queratosis, hay fístulas linfáticas, o ya tenemos también, digamos, como esa piel muy encartonada, que es la que me lleva a que tenga fisuras en la piel y por ende muchas infecciones de tejidos blandos. Y la 4 es la elefantiasis. Digamos que entre estas clasificaciones también se han postulado diferentes clasificaciones y eso también ha venido cambiando con el tiempo, pero se mantienen las clasificaciones clásicas, que son la ISL y la de Campisi, que son, digamos, como las más conocidas, en las cuales, aunque digamos, la nomenclatura nos cambia un poco. Por ejemplo, en el ISL solamente nos hablan de 1, 2, 3, mientras que en Campisi sí nos habla de 1A, 1B, dependiendo de si mejora o no con la elevación de las extremidades. Pues digamos que la clasificación comparte muchas características, y es más que todo que cuando estamos en estadios leves, pues el paciente no tiene, puede todavía tener fobia, es un edema que es un edema un poquito más imperceptible, que todavía mejora mucho con la elevación de las extremidades, mientras que cuando ya empezamos a pasar a un estadio 2, un estadio 3, por ejemplo, en la clasificación de Campisi, ya empezamos a hablar de edemas que no mejoran con la elevación de las extremidades y que empiezan a perder la fobia, que es, digamos, como ese signo clásico que le enseñan a uno desde los primeros semestres de medicina, que es el edema que no deja fobia, es igual al linfedema. Esto ya es cuando estamos hablando de linfedemas que son moderados y que son, pues digamos, ya graves. En las etapas iniciales sí puede haber algún grado de fobia a la digitopresión. Y ya el estadio severo, que ya es el estadio 3 para la clasificación ISL, o el estadio 4 y 5 para la clasificación de Campisi, que ya es esa elefantiasis, en las cuales ya tenemos unos cambios fibróticos bastante marcados en la piel, que son pues ya las etapas pues más avanzadas definitivamente de esta enfermedad. ¿Qué tenemos de nuevo entonces en esa clasificación? Pues principalmente en las clasificaciones secundarias no ha habido ningún cambio, han salido, digamos, como más que todo es como comparaciones entre las clasificaciones utilizadas clásicamente. Lo que ha cambiado un poco es que se está tratando con todas las nuevas pues como modalidades de secuenciación genética, de empezar a mirar si no solamente en las patologías primarias, sino también en las patologías secundarias se encuentra, digamos, como algún gen que pueda hacer pues la explicación de por qué se pueden generar, pues digamos, como linfedema más que todo en unas personas que en otras, y específicamente para tratar de buscar targets terapéuticos para el bloqueo más que todo de la parte inflamatoria. Entonces, ahorita ya definitivamente en la parte genética sí ha habido un gran avance, mirando más que todo las que están relacionadas no solamente porque tengamos malformaciones linfáticas, sino las que son sindromáticas o las que son definitivamente pues
relacionadas pues como con algún evento específico, como les digo, buscando cuáles pueden ser las explicaciones por algún gen en el cual se pueda hacer alguna intervención para poder hacer diagnósticos y tratamientos tempranos. Entonces esto sí, pues ha venido en un crecimiento muy grande, así como toda la secuenciación genética en la mayoría de las patologías, que pues se empiezan como a considerar un poquito de mayor relevancia en los últimos tiempos. En cuanto al diagnóstico, digamos que acá es como donde voy a hacer un poquito más de énfasis, porque en esto es en lo que más avances se ha generado en el linfedema. Clásicamente el linfedema era una patología completamente clínica, donde pues el diagnóstico era por la historia y por los síntomas, y que a la hora de hacer la evaluación al examen físico íbamos a encontrar unos métodos en los cuales se podía hacer una medición del volumen, pero más que todo, pues digamos como el test, por ejemplo, de Zimmer, que siempre ha sido como ese clásico signo para el diagnóstico del linfedema, pero pues nos empiezan ya a hablar de unas nuevas estrategias diagnósticas que pueden ser no invasivas, como la bioimpedancia, que es esa medición de volumen que se puede realizar después, más que todo del cáncer, para mirar si se puede hacer tratamientos tempranos. Y definitivamente en lo que más se ha avanzado y lo que más se está tratando de estandarizar y de protocolizar es el diagnóstico imaginológico en el linfedema. Entonces, digamos que clásicamente el diagnóstico del linfedema se realizaba por la linfografía. La linfogamografía termina siendo entonces como ese gol estándar que se ha propuesto para el diagnóstico del linfedema, en donde se hace la evaluación del calibre, del estado funcional y de la gravedad de la enfermedad. Consiste en inyectar un colorante de pues radiolúcido vía intradérmica en el espacio interdigital, para poder mirar cómo es el flujo, si es un flujo dinámico, si hay algún área de bloqueo y si hay un reflujo dérmico, que ya vamos a mirar la importancia de esto. ¿Cuál ha sido siempre como su desventaja? Que vamos a tener captaciones que pueden ser bastante prolongadas y que puede que no nos dé una muy buena calidad de la imagen. O sea, dependemos mucho también del colorante y de la técnica empleada. Entonces, como no tenemos, digamos, como mucha estandarización de este protocolo, pues a veces no se va a cumplir con lo que se ha reportado en la literatura, que es una sensibilidad casi del 96 y una especificidad del 100% para el diagnóstico del linfedema. Esto no lo vemos tanto en la práctica clínica, más que todo por la dificultad que se tiene para la realización del examen, y porque nos quedamos muchas veces también como cortos en ciertas funciones que podríamos tener con otras ayudas diagnósticas. Digamos que para poder tener un buen resultado de una linfogamografía, entonces tendríamos que tener una muy buena pues interpretación, una muy buena técnica utilizada, la cual varía en cada centro. Entonces ahí es donde vamos a tener uno de los grandes inconvenientes, que también cada protocolo tiene un sitio de inyección diferente, un tipo de radiofármaco diferente, un tiempo de imágenes diferentes, entonces no tenemos como mucho estandarización de esta ayuda diagnóstica. ¿Qué puede encontrar uno? ¿Cuál sería como la idea de que pueda tener una linfogamografía que nos pueda ayudar, pues digamos, como en la parte diagnóstica y para dirigir tratamiento en esta enfermedad? Pues que tengamos la ubicación y el número de vasos de la extremidad, cuál es la intensidad de la captación, el número y la simetría de los nódulos linfáticos, la caracterización de las colaterales, dónde está el nivel de obstrucción, si hay presencia de colaterales anormales, y unos parámetros que son cuantitativos, que sería el tiempo de eliminación de la actividad en el lugar de la inyección, el porcentaje de dosis que se acumula en el drenaje, pues como en los grupos de los ganglios linfáticos, y la aparición como tal de la radioactividad en la sangre o en el hígado, que nos habla pues también, digamos, como de unos tiempos específicos para hablar de un adecuado drenaje linfático. En los asiáticos pues tienen también como mucha población, muchísima más prevalencia e incidencia del linfedema, entonces hay muchos estudios de ellos. Ellos, además de la clasificación clínica, tienen clasificaciones por linfogamografía, en los cuales hablan de obstrucción, pues de un drenaje linfático normal, una obstrucción parcial, una obstrucción total.
tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Ellos lo que hablan más que todo es de la valoración de los nódulos proximales medios de los conductos linfáticos, y uno muy importante que digamos que va a tener muchísima relevancia a la hora de hacer diagnóstico en linfedema, y es ese reflujo dérmico que se puede generar en estos pacientes cuando ya estamos, pues digamos, como en etapas un poco más avanzadas. Entonces, como podemos ver acá, pues cuando normalmente no tenemos por qué tener ningún tipo de reflujo dérmico, y a medida que la obstrucción va aumentando, pues el reflujo dérmico se va haciendo muchísimo más evidente. Esa clasificación está, como les digo, tanto para miembros superiores como para miembros inferiores, pero pues digamos que es básicamente lo mismo, específicamente mirar cómo es el comportamiento de los nódulos proximales, de los conductos linfáticos como tal, y de ese reflujo dérmico. ¿Qué tenemos de nuevo entonces en cuanto a esto? Ahorita entonces se está tratando de aumentar más como los rendimientos diagnósticos y más para poder mirar si sí están sirviendo las estrategias de manejo tanto médica como quirúrgica en los pacientes con linfedema. Entonces, ahorita ya para poder aumentar un poquito más la sensibilidad y la especificidad, se están juntando ciertas herramientas diagnósticas, como por ejemplo esta linfogamografía con el SPECT-CT, que termina siendo como un PET, en el cual pues es una gamografía, pero que además se está combinando con la emisión pues de protones valorada por una tomografía computarizada. Entonces, lo que ellos hacen es que hacen la linfogamografía, la hacen midiéndolos en dos tiempos, en tiempo para mirar vaciamiento temprano y vaciamiento tardío, y también se hace el SPECT, que como les digo termina siendo como un PET, pero más que todo para la patología pues como vascular, y se empieza a mirar si hay algún tipo de acumulación en los tejidos. O sea, básicamente ellos lo que quieren mirar es no solamente dónde están ubicados, porque esto sí me da muchísimo más, digamos, como la parte espacial es el pro de esta imagen, sino que también se habla de funcionamiento de los linfáticos de forma indirecta por esa acumulación de líquido en las áreas, pues digamos, donde se tiene las obstrucciones linfáticas, que también se visualizaron por la linfogamografía. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, el comportamiento preoperatorio y posoperatorio, tanto por linfogamografía como también por el SPECT, en el cual se ve que, por ejemplo, aquí tenemos como con la raya amarilla, es donde está como toda la acumulación del líquido porque hay, digamos, un déficit del drenaje linfático, y en el posoperatorio, pues cómo es el comportamiento de ese drenaje después de haber hecho el manejo por intervención invasiva. Entonces ellos lo que querían mirar era si había algún tipo de diferencia que fuera significativa tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, para imágenes tempranas y como imágenes tardías, mirando específicamente la acumulación y el defecto, pues digamos, como linfático. Entonces, son estrategias que ahorita se están combinando con la linfogamografía para darle un poquito más de rendimiento, un poquito más de estandarización, y como les digo, también para dirigir un poco más la terapia, porque acá sí vamos a tener, digamos, imágenes espaciales en donde se puede identificar dónde está el problema específicamente, no solamente la parte funcional, sino ya la parte anatómica, y poder mirar de forma más exacta cuál es el comportamiento del drenaje linfático en ciertas partes de la extremidad. Otra de las estrategias que ha venido en gran crecimiento y que pues hemos escuchado últimamente hablar más de ella son las imágenes de fluorescencia infrarrojo cercano, el NIRF, que son imágenes mucho más, pues digamos, como mejoradas que incluso la linfogamografía. Son más rápidas, son más reproducibles, son más sensibles. Para esto también se tiene que utilizar un agente que tiene contraste ópticos. El más utilizado es el verde indocianida. Son imágenes que salen de forma inmediata, en donde podemos mirar el volumen y la velocidad del flujo linfático. Digamos que los detalles anatómicos van a estar un poco difusos, pero se puede mirar los detalles anatómicos, más que todo también las cadenas ganglionares linfáticas cuando están más activas o menos, y se puede evaluar la red linfática colateral. ¿Para qué se puede utilizar entonces esta ayuda diagnóstica del verde
pues con el agente de verde indocianida para evaluar tanto gravedad de la enfermedad, pero también para planificación intraoperatoria y perioperatoria y preoperatoria en el paciente que va a ser llevado a alguna intervención quirúrgica. Entonces eso simplemente lo que se hace es que se inyecta este agente, se le pega a la albúmina y a las lipoproteínas, entonces pues digamos que eso le da el requisito de tener el tamaño para poder tener ese aclaramiento linfático, y eso me pinta entonces pues como todas las estructuras linfáticas por las cuales se transporta el verde indocianida unido a las proteínas. Se puede visualizar en la piel, por eso tiene que ser un agente específico que sea pues digamos como radiolúcido, y una de las grandes limitaciones es que solamente se pueden ver profundidades hasta 1.5 centímetros, entonces si yo tengo cadenas ganglionares más profundas, pues no las voy a ver. Esto es básicamente en lo que consiste esta ayuda diagnóstica. Acá pues digamos que vamos a empezar a mirar que tenemos ciertos también como ciertos como fenotipos diferentes en el linfedema que me van a hablar también de una clasificación como ya les voy a mostrar, y pues en lo que consiste básicamente es en inyectar el agente y tener obviamente la lámpara para poder hacer la visualización de esto pues en la parte subcutánea. ¿Qué ventajas tiene? Entonces, primero, que ya se está utilizando en fases preclínicas, entonces, por ejemplo, en los pacientes que les hacen algún tipo de intervención quirúrgica por neoplasia, específicamente en miembros superiores por cáncer de mama, se les puede hacer en fases tempranas la detección del linfedema, casi que en etapas subclínicas, para poder, digamos, intervenirlas de forma más temprana. Y lo segundo es que vamos a tener entonces estos patrones de reflujo. En los patrones de reflujo vamos a tener patrones lineales, vamos a tener patrones ya, digamos, como anormales, en los cuales ya vamos a empezar a tener ese reflujo dérmico, y el último, que es, digamos, el peor escenario, es cuando ya tenemos patrones difusos en los cuales ni siquiera tenemos ya unas cadenas ganglionares que estén activas. Entonces eso también nos ayuda a tener como unos esquemas de clasificación que nos pueden hablar también de gravedad, entonces ya no son solamente clasificaciones clínicas, sino también clasificaciones imagenológicas, y que nos ayuda también entonces a definir cuáles pueden ser las mejores estrategias de tratamiento para estos pacientes. Se ha utilizado mucho para planeación quirúrgica, esa es una de sus grandes ventajas. Puede estar pues digamos como muy de fácil acceso, aunque el agente es de alto costo. Entonces, pues digamos que ahí vamos a tener pues como la desventaja de este método diagnóstico, pero sí definitivamente una de las grandes ventajas actualmente es que nos puede ayudar en toda esta planeación, tanto pre como post quirúrgica, para mirar recurrencias y para pues digamos para mirar si se puede realizar algún otro tipo de intervención pues digamos como más temprana. Otra de las ventajas que se ha propuesto es que puede ser un método para orientar y personalizar el manejo conservador, específicamente con el drenaje linfático. Entonces, mirar cuáles son como estas cadenas ganglionares que están más activas para poder hacer un drenaje linfático dirigido a las cadenas ganglionares comprometidas, y no simplemente pues hacerlo entre comillas a ciegas, sabiendo la anatomía de todas las cadenas linfáticas, sino específicamente ir a hacerle el drenaje y la estimulación a las cadenas ganglionares que estén y al conducto pues digamos como linfático que sea el que está más comprometido. Y entre las desventajas, pues que el verde indocianida no es por naturaleza un agente de imagen, entonces puede ser bastante inestable. Ahorita pues están haciendo muchos otros estudios para desarrollar nuevos agentes que tengan mayor pues digamos como durabilidad y que puedan penetrar un poco más en cuanto a la distancia con la piel, que es una de las grandes limitantes, que es solamente 1.5 centímetros lo que se alcanza a ver. Entonces, para poder tener una mejor, digamos, como efectividad en la imagen en estos pacientes. Otra de las grandes avances, y creo que es, digamos, la más importante, es todo lo que ya se conoce de la linfografía por resonancia. Es una resonancia específicamente
para la valoración de la cadena entonces linfática, se requiere contraste con gadolinio, que el cual también se inyecta en la mano o en el pie, y eso me permite no solamente mirar la gravedad, sino que definitivamente aquí sí vamos a estar hablando mucho más es de la parte anatómica, tanto de los vasos linfáticos como también, y muy importante, de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque ya ahorita que hay tanto avance en esta ayuda diagnóstica, se ha visto que hay ciertas imágenes en los tejidos blandos que definitivamente se relacionan con etapas del linfedema. Entonces ha sido bastante útil y es, digamos, como ahorita casi que la imagen de elección para la detección y para la planeación de las estrategias quirúrgicas en el linfedema. Siempre se tiene que tener en cuenta que se requieren de ciertas secuencias, específicamente la secuencia T2 es la que más se utiliza para poder mirar ese líquido que está dentro de la vasculatura linfática y que también me suprime la señal tisular. Entonces vamos a necesitar, digamos, esto es algo que se tiene que hablar mucho con el grupo de radiología para poder decirles específicamente qué es lo que se está buscando y que ellos sepan muy bien cómo hacer la interpretación. Entonces se van a encontrar cambios anatómicos en los tejidos, se puede entonces no solamente mirar la parte linfática, sino también cuál es la distribución y la característica del edema dentro del compartimento adiposo. Entonces eso también va a ser muy importante porque eso nos ayuda a diferenciar entre edemas que no son secundarios a patología linfática, sino que sean secundarios a cualquier otra patología, específicamente muchas de ellas es la patología venosa. Entonces miren cómo se ve la diferencia dependiendo pues de la secuenciación de la parte del tejido adiposo, de la grasa, y cómo digamos que hay ciertas características por resonancia que me diferencian en cuándo voy a tener un edema que es por linfedema o cuándo es un edema por otras patologías. Esta fue una de los protocolos que encontré que está más completo para la realización de estas resonancias, porque requiere definitivamente sí tener un protocolo muy establecido, más que todo para mirar cuáles son los tiempos, porque ya les voy a mostrar que se necesita muy bien tener como los tiempos tempranos y tardíos para poder hacer la valoración. Específicamente se necesitan tener diferentes secuenciaciones, vamos a necesitar también tener la supresión de STIR, de grasa, vamos a necesitar estos T2, entonces es algo que se tiene que tener muy bien estandarizado. Entonces, ¿en qué consiste? Uno hace una imagen precontraste a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos, 25 minutos y 30 minutos. Entonces, miren que se necesitan diferentes tiempos. ¿Cuál es, digamos, como la información que queremos que nos den, teniendo en cuenta, pues, digamos, como todos estos tiempos de toma de imágenes? Primero, pues claramente si la extremidad está presente o no. Segundo, si hay digamos, como una clasificación leve, moderado, grave del edema, específicamente pues como en la extremidad. ¿Cuál es la localización? ¿Cuál es la distribución? Si es cráneo caudal, si es anterior, si es posterior, si es media, si es lateral, porque todo esto me ayuda a la planeación quirúrgica. Vamos a mirar específicamente ya los ganglios, los conductos linfáticos. Entonces, en los conductos linfáticos también hay unos patrones para mirar si es porque es una piel, pues, o sea, si son como unos patrones reticulares o si definitivamente es porque están generando obstrucción o si son discontinuos o si están dilatados. ¿Qué número de linfáticos hay? ¿Cuáles son sus tamaños? Si tenemos ese reflujo dérmico que nos habla tanto también como de la gravedad de la enfermedad, y muy importante también que nos ayuda a medir la circunferencia. Entonces, definitivamente, la resonancia es el estudio que más información nos va a dar del linfedema específicamente. Y es muy importante tener estos tiempos porque muchas veces una de las grandes limitaciones era que se confundían o que no se podía diferenciar muy bien cuando estábamos hablando de un linfático o de la parte pues, del sistema venoso. Entonces uno simplemente espera que haya como ese vaciamiento como tal de la parte venosa, y si queda todavía pintando, pues estamos hablando de la patología linfática. Entonces hay que tener una muy buena interpretación de la imagen, pero definitivamente es la imagen más completa para podernos dar, digamos, como una idea tanto de la gravedad del linfedema y hacer una muy buena, digamos, planeación quirúrgica si el paciente va a ser llevado a una intervención.
Hay otras nuevas estrategias como el ultrasonido de altas frecuencias. De por sí, pues digamos que por ultrasonido uno puede, digamos, como hacer unas detecciones muy indirectas del linfedema. No es, digamos, como una imagen que esté muy estandarizada para el diagnóstico del linfedema. Se podría es mirar, y el Doppler tiene una cabida muy importante, es porque puede encontrar patologías asociadas, entonces que no encontremos, por ejemplo, de lo que hablamos ayer de un lipedema en vez de un linfedema, o que estemos ante un flebolinfedema. Entonces tiene, digamos, como una utilidad. Pero ahorita ya tenemos ultrasonidos que son de ultra alta frecuencia, en las cuales ya se pueden visualizar los conductos, los canales linfáticos de forma más precisa, y que vamos a ver que incluso nos pueden también ayudar para la planeación del tratamiento, porque dependiendo de cómo es la estructura de ese canal linfático, pues miramos si el canal todavía responde o no a ciertas terapias. Entonces, esto es lo que se ve con ese ultrasonido de altas frecuencias. Vamos a encontrar pues que este es el vaso venoso, y vamos a encontrar los conductos linfáticos al lado. Ellos ya les voy a mostrar que necesitamos hacerles una muy buena caracterización al vaso para poder clasificarlo, pero que definitivamente sí nos ayuda mucho más a la visualización del sistema linfático, con el cual nos quedamos cortos con la ultrasonografía pues como normal que utilizamos día a día. Entonces acá vemos cómo se puede ver la safena, cómo se ve el vasito, el conducto linfático, y también pues digamos como el nervio. Entonces acá vamos a tener una mejor visualización de la anatomía. Esta es otra de las imágenes en las cuales se puede hacer una medición entonces del ganglio linfático de forma muchísimo más objetiva utilizando este método diagnóstico. ¿Cuál es, digamos, como el fundamento de estas ultrasonidos de ultra altas frecuencias que estamos utilizando pues con el transductor lineal? Unas frecuencias que van entre 48 y 70 MHz. Entonces pues esta va a ser como, digamos, la diferencia con los transductores que utilizamos normalmente. Se han hecho estudios comparando cuál es el rendimiento diagnóstico por imagen, incluso comparándolo con la parte histológica, que es, digamos, como la que mejor estandarizada está para hablar de la estructura del conducto linfático. Y como pueden ver acá, entonces se van a clasificar las imágenes por ecografía en dos, en tipo 1 y en tipo 2. Cuando hablamos de tipo 1 es encontrar un ganglio linfático completamente normal, o encontrar un ganglio linfático que esté ectásico. Ya les voy a mirar, ya les voy a contar cuál es, digamos, como la medida para poder saber esto. Y los tipos 2 son los que ya son muy obstructivos, en los cuales vamos a encontrar un conducto linfático que ya está muy hipertrófico, entonces que ya vamos a tener una luz muchísimo más disminuida en comparación con sus paredes, o que ya definitivamente está completamente esclerosado. Entonces, lo que tenemos que hacer con el tipo 1, pues para poder clasificarlos en tipo 1 y en tipo 2, es identificar el ganglio linfático y hacer una medición completa, teniendo en cuenta pues digamos como que esta es la pared y esta es la luz del conducto linfático. Entonces vamos a tener la medición tanto de la luz de luz a luz, como también desde la parte pues digamos como más externa del vaso, o sea desde de pared a pared y de luz a luz. Entonces cuando vamos a tener los tipo 1, que son los que tienen un lumen expandido, entonces vamos digamos, como a clasificarlos de esta manera. Cuando yo tengo una proporción del diámetro de pared a pared, luz a luz, mayor de un 0,5%, o sea que todavía tengo una muy buena luz del vaso. Mientras que los tipo 2, que ya son los linfáticos que están más obstruidos o esclerosados, entonces voy a hacer la misma medición, pero voy a tener una relación, una proporción de estas dos, de pared y de luz, menor del 0,5. Eso quiere decir que ya vamos a tener un ganglio, un conducto linfático que está bastante obstruido. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando estamos ante hallazgos del tipo 2, vamos a tener efectos mínimos al tratamiento invasivo. Entonces, en estos pacientes, pues en realidad no habría mucha indicación de hacer, por ejemplo, estos bypass venulolinfáticos, en las cuales voy a hacer, pues ahorita les voy a mostrar, pues digamos como una transferencia, porque son ya
conductos linfáticos que ya están lo suficientemente obstruidos y que no van a mejorar, pues a pesar de que se les haga el manejo quirúrgico. Entonces, por eso es que ha venido también, digamos, como creciendo un poquito más estas nuevas técnicas, que es para tratar de definir de forma previa qué pacientes sí se benefician o no del manejo quirúrgico. Entonces ahí vamos a entrar un poquito al tratamiento. Esto digamos que no hay como mayor cosa nueva, es más que todo que ya tenemos mayor experiencia en ciertas cosas, más que todo, por ejemplo, en la parte invasiva, pero pues no hay mucha diferencia de lo que ya conocemos. De entrada, pues en el manejo no quirúrgico sigue siendo el pilar de tratamiento en los pacientes con linfedema, tanto por el drenaje linfático manual como las terapias descompresivas, los vendajes de compresión, la compresión neumática intermitente, las terapias con kinesiotape, la fisioterapia en estos pacientes para hacer, pues digamos, como activación de toda la parte de la bomba venosa. Entonces digamos que esto sí no ha cambiado mucho, este sigue siendo como el pilar de tratamiento del linfedema, pero ahorita me voy a centrar un poquito en qué tenemos del manejo quirúrgico. Entonces el manejo quirúrgico está diseñado primero para reducir la probabilidad del linfedema, o sea, en pacientes que se les hace detecciones casi que subclínicas del linfedema para evitar que se les genere. Segundo, para operaciones de citorreducción, o sea, ya más que todos los pacientes que están antes en etapas muy avanzadas, en los cuales ya tenemos todos estos conductos linfáticos lo suficientemente esclerosados que no se les puede generar, digamos, como ningún beneficio con otros tipos de intervención, entonces que ya son básicamente para generar citorreducción y mejorar ya calidad de vida. O intervenciones microquirúrgicas para corregir el deterioro linfático en estadios más tempranos. Entonces, esta preventiva es muy importante, más que todo cuando yo voy a tener esos pacientes que van a ser llevados a cirugía en cáncer de mama para hacer mapeos axilares. Esos mapeos axilares nos sirven para tener como cuáles son los ganglios que son, digamos, como los más predominantes, y con eso tratar de hacer como terapias más conservadoras en estos pacientes. Ya hay estudios en los cuales se hacen estos mapeos axilares y con el mapeo axilar ya se empiezan a dirigir un poquito más a las terapias, pues como para hacer los vaciamientos, y se documentó que en los pacientes que se hacen esos mapeos axilares la incidencia del linfedema fue muchísimo menor que en los pacientes que no se hacían y que simplemente se hacían esos vaciamientos ganglionares entre comillas a ciegas. Entonces, muy importante encontrar ese ganglio centinela en estas pacientes, que eso se puede hacer con estas diferentes técnicas que ya les había mostrado. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos que vamos a tener muchísimas modalidades. Vamos a tener, las modalidades van a depender también de cuál es el estadio en el cual yo esté de la patología. Estas son, digamos, como el resumen de cuáles son las intervenciones quirúrgicas que se utilizan. Hay intervenciones quirúrgicas que, como les decía, terminan siendo más como de citorreducción, que son, por ejemplo, como hacer como si fueran como liposucciones de las extremidades, pero vamos a tener otras que son las que vienen más en crecimiento, que son el bypass linfovenoso en las extremidades. Esto se ha utilizado siempre, pero digamos que lo que ha cambiado es que ahorita ya son más dirigidas por todas estas ayudas diagnósticas preoperatorias que podemos tener. Hay otra que es el trasplante de ganglio linfático, pero pues digamos que este sí viene mucho como en desuso porque no ha mostrado tener tanta efectividad como los avances que se han encontrado con estos bypass linfovenosos, que son, digamos, el procedimiento que ahorita más se está realizando. Entonces, ahorita ya incluso por microcirugía o pues con nanotecnología, ya ni siquiera son anastomosis linfovenosas, sino que ya son venulares. Entonces, esos son super microcirugías que ya se están realizando. Se puede llegar a tener una reducción incluso pues del volumen hasta un 57% en las extremidades, lo que representa una reducción absoluta del volumen hasta un 23.6%. Entonces, definitivamente estos ahorita pueden ser unas alternativas bastante importantes para el paciente. Son procedimientos que son mínimamente invasivos, se hacen simplemente unas incisiones cutáneas de aproximadamente 2 centímetros, eso se hace bajo anestesia local, y pues lo que se busca es que se pase, pues digamos que al generar ese bypass, pues es generar esa descompresión del vaso linfático llevándoselo para la vénula, a la cual pues digamos que se conecta este vaso. Pueden ser muy eficaces.
en pacientes además que son muy refractarios al manejo médico, reducen mucho también, como reducen tanto el volumen, entonces reducen mucho la inflamación y eso también se ha mostrado que puede reducir los episodios de celulitis a repetición. Como son, eso depende, digamos, la reducción del volumen va a depender de las anastomosis realizadas, entonces pues se pueden realizar bastantes anastomosis y pues eso va a mejorar, digamos, los desenlaces. ¿Cuál es el secreto de esta cirugía? Hacer una muy buena planeación prequirúrgica y por eso quise hacer como tanto énfasis en la parte de imágenes, porque eso digamos que es lo que ha hecho que esta cirugía esté dando un poco más, digamos, como de buenos desenlaces en comparación con los años previos en los cuales no se tenían como tan buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos más métodos diagnósticos de forma más exacta para mirar la anatomía, la función, cuáles sí sirven, cuáles no sirven y poder hacer, digamos, como terapias quirúrgicas un poquito más individualizadas. Cuando miramos en estos metaanálisis cuál es digamos, la eficacia y la seguridad de la realización de estas intervenciones, específicamente de estos bypass linfovenosos, vamos a encontrar que definitivamente sí hay pues hay una diferencia significativa tanto en la circunferencia, entonces hay una disminución incluso de 3.3 centímetros, que uno cree que no, pero eso es bastante para estos pacientes cuando son muy refractarios a la terapia médica, que sigue siendo pues digamos como el pilar de tratamiento. Más que todo se ha encontrado que hay mayor efectividad en las extremidades inferiores más que en las extremidades superiores. Y cuando miramos las complicaciones, pues son tasas de complicaciones que no son muy altas, de infección 3.9%, pueden tener linforrea un 4% y pues digamos que van a ser menores las de los bypass linfovenosos que las del trasplante, por ejemplo, de ganglio linfático, y por eso es que ahorita pues digamos que esta es la modalidad más utilizada y más ahora que se está utilizando con microcirugía para hacer bypass pues digamos como un poquito más específicos a las vénulas y no tanto pues como a vasos de mayor tamaño. Entonces ya como conclusiones, digamos que el linfedema siempre va a ser como esa patología en la cual nos sentimos muchas veces como muy frustrados porque no tenemos como muchas estrategias, tanto diagnósticas como tratamiento, pero definitivamente se sigue innovando un poquito en esta enfermedad, más que todo buscando tener un mejor diagnóstico y para poder dirigir terapias y más ahora que la microcirugía viene en tanto crecimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta que si bien es muy importante el diagnóstico clínico, por lo general en los primeros niveles y en los, pues digamos, en los diferentes niveles de atención, encontramos el linfedema cuando ya estamos en etapas muy avanzadas. Entonces con todos estos diagnósticos, una de las grandes pues ideas es poder impactar un poco más temprano en la enfermedad para dirigir terapias adecuadas y de forma más oportuna. Lo segundo es que al tener una muy buena imagen y ahorita que están tan protocolizados, entonces estas imágenes específicamente, por ejemplo, con las resonancias, es hacer un muy bien un adecuado planeamiento quirúrgico para poder, digamos, intervenir estos pacientes de forma también oportuna y no esperar a que ya estén con vasos, con conductos linfáticos, perdón, muy obstruidos, muy esclerosados, en los cuales ya no tenemos más que ofrecerle, digamos, que simplemente la terapia clínica, médica o ya terapias invasivas con citorreducción. Y pues esto yo creo que es un llamado a nosotros como grupo y es también empezar a hacer grupos multidisciplinarios, ahorita cirugía plástica en la ciudad y en Bogotá ha venido en crecimiento utilizando, digamos, como estos métodos diagnósticos para poder hacer planeación quirúrgica de bypass linfovenosos. Entonces, creo que sí es una gran oportunidad de empezar también a indagar un poquito más de qué se está haciendo en la ciudad para hacer grupos multidisciplinarios y poder tener, pues, digamos, como más estrategias que ofrecerle a estos pacientes. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, André, por la presentación. Yo tengo una pregunta. Entonces, en términos prácticos, ¿cuál es el paciente que le llega a uno con linfedema que uno debe escoger para mandarle estos métodos diagnósticos, esta gama, sobre todo la resonancia,
por ejemplo, yo es muy raro que mande linfogramografía, ¿cierto? Pero pues entiendo que cuando ya uno va a pensar que el paciente es quirúrgico, probablemente se justifique hacerle esto. Y la resonancia linfática. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el paciente adecuado para pensar en un procedimiento quirúrgico y hacerle estos estudios? O sea, llevarlo más allá de las terapias de drenaje linfático, ¿cierto? ¿Cuál es el paciente que uno dice, este paciente es bueno para operarlo? Y lo otro es, en términos prácticos, donde, o sea, aquí en Medellín, entonces, donde hacen una buena resonancia linfática. En cuanto a la operación, pues yo creo que el que hace esa cirugía es este muchacho que se llama Daniel, que trabajaba antes en la León 13 y se pasó por el Pablo Tobón, pero no sé dónde más hagan este tipo de cirugías y bypass venolinfáticos. Entonces, si nos puedes contar, me sería de mucha utilidad. Bueno, doctor, digamos como el paciente que mejor resultado tiene en las intervenciones quirúrgicas son los pacientes que no están en etapas muy avanzadas, sino que están en etapas tempranas, entonces que tienen linfedemas moderados, pues leves o moderados, pero que son como muy refractarios al tratamiento con el drenaje linfático o muy recurrentes a la terapia médica. O sea, de igual manera, pues tiene que quedar muy claro que el pilar de tratamiento de estos pacientes es la terapia de drenaje linfático multimodal, o sea, coger al paciente, hacerle una muy buena intervención clínica, pero definitivamente hay pacientes que tienen unas respuestas muy adecuadas, pero también hay pacientes que son un poquito como más lentos en la resolución o que se les empieza a disminuir las frecuencias de las terapias de drenaje linfático y nuevamente hacen, pues obviamente, pues como recurrencia del linfedema y porque no tienen pues como curarse, pero que son, digamos, como muy recurrentes o que no tienen una muy buena respuesta con el drenaje linfático. Entonces, esos son los pacientes que hay que identificar de forma temprana y no esperar a que siga evolucionando la enfermedad hasta ya llegar a etapas muy avanzadas en las que ya hay demasiada esclerosis de esos conductos linfáticos y ya no se les puede garantizar estos tratamientos. Ese es el paciente que si uno lo identifica, es el paciente que se beneficia de hacerle una imagen, primero, para poder tener una muy buena caracterización de qué es lo que está pasando. Entonces, tener una caracterización y por eso la resonancia es, digamos, como la imagen que se está utilizando de elección, porque no solamente nos mira la parte anatómica, la parte funcional, sino que también nos mira si tenemos algún otro digamos como otro factor que nos esté generando el edema que no sea la patología linfática. Entonces, hacer una resonancia para pues hacer una muy buena caracterización del sistema linfático del paciente, qué es lo que le está pasando y que esa resonancia nos sirve también como una muy buena planeación prequirúrgica. Entonces, mejor dicho, la idea es hacer captar estos pacientes en etapas tempranas, pero pacientes que pues no tienen una muy buena respuesta al manejo médico. Esos son como los pacientes ideales para llevar a manejo quirúrgico. Y lo otro es, en el Pablo Tobón, el grupo de cirugía plástica que está realizando los bypass linfovenosos, ellos son los que están haciendo las planeaciones quirúrgicas por resonancia. Yo tuve la oportunidad de hablar con un compañero mío que es cirujano plástico del Pablo, incluso él me dijo, ve, estoy entrando a hacer estas cirugías con el cirujano plástico que los hace allá, y él también me lo dijo, me dijo, me parecería muy bueno que se pudieran hacer como grupos de linfedema como multidisciplinarios, porque la planeación quirúrgica es bastante compleja. O sea, la planeación quirúrgica por resonancia toma bastante tiempo, mirar muy bien, que esté muy bien protocolizado, que sí le hayan hecho bien las secuenciaciones y empezar tanto, pues digamos, no solamente por la parte de ellos que están como muy solos ahí en esa parte de intervención, empezar a hacer un grupo un poco más multidisciplinario, empezar a incluir un poquito más a radiología, más que todo, pues estos radiólogos que se especializan en resonancia para poder, digamos, como tener una muy buena planeación quirúrgica y tener una buena respuesta en estos pacientes. De acuerdo, sí, porque diría uno que el paciente que está leve o moderado, que responde bien, ese paciente yo lo dejaría ahí quieto. De acuerdo. No lo sometería de todas maneras a un procedimiento que tiene riesgo, porque es que un paciente de estos se infecta y eso es gravísimo, pues eso termina, pues, cierto, con una receta. De acuerdo, o sea, tienen que ser casitos muy seleccionados, esto no es para todo el mundo, pero es una nueva alternativa cuando antes, pues, digamos que no teníamos mayor cosa. Yo le pego un empujón a Andrea. Andrea va a tener la posibilidad
mes entrante, junto con Sebastián, de estar en un grupo de linfología top, que es allá el grupo allá en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué paciente? La pregunta es, ¿qué paciente se beneficia? El paciente obstruido, el que tiene oclusión en el retorno y que por vías de drenaje linfático no se le han podido hacer estructuras paralelas de rehabilitación a través del drenaje linfático. ¿Cuál es el obstruido? El que han irradiado, el que ha tenido una enfermedad metastásica, le han hecho cirugía y han seccionado los vasos linfáticos. Porque el que nace hipoplásico, de nada le sirve las derivaciones. El que nace hiperplásico, tampoco, porque es que eso es una disfunción del sistema linfático en el tema contráctil y están condenados porque ellos tienen linfáticos, lo que pasa es que los linfáticos no le funcionan. Entonces, puntualicemos que es el paciente obstruido. Ese es el paciente que se beneficia de la derivación linfovenosa y en la cual la linforesonancia, que inclusive hace muy bien este muchacho Santiago Echeverría en las Américas, yo se las envío a él, entonces es como la herramienta de trabajo. ¿A quién le mando yo linfoangioresonancias? A los que están obstruidos y tienen un linfedema que no ha tenido respuesta al drenaje linfático manual y a las terapias complementarias. Perfecto. Bueno, ¿sabes qué sería muy interesante? Nosotros empezáramos a ver los resultados de esas cirugías, porque yo he mandado varios, pero no he recibido ninguno. No sé si los profe Felipe ha recibido pacientes, o bueno, no sé si está Maribel por ahí, los del Palotón, ¿cómo les ha ido a los pacientes que han operado aquí? Creo que han sido poquitos. Yo en realidad ese grupo no he visto, no he tenido remisión a intervenciones. Le he remitido pacientes al grupo en Bogotá cuando venía el profesor Papendier, que era digamos, un tipo que se dedicó mucho a hacer ese tipo de derivaciones y de las cuales aprendió un cirujano vascular de apellido Molina, que pues es como el que más ha trabajado ese tema en la microcirugía. Pero hay personas que se han formado en cirugía microscópica linfática y hay que empezar a enviar este selecto grupo de pacientes, no son muchos, a un 5% de los pacientes con linfedema, los que son los obstructivos que se benefician de esta derivación. Entonces hay que irles nutriendo. Como dicen, no todos, pero sí los que son. Sobre todo los que hacen, les hacen esas resecciones, el paciente con irradiaciones en la pelvis por cirugía de neoplásicas del piso pélvico, prostático, los pacientes con cirugías de resección ahí por el CA de mama. Esos pacientes se les ayuda mucho. Entonces, por lo que están diciendo el profe Felipe, esos pacientes que tienen un linfedema primario que vienen con esa elefantiasis gigantes, que muchas veces son primarios, a eso no les sirven nada derivaciones. La cirugía que ahí se ha utilizado, que de hecho yo creo que la hacía el doctor Timarán, era esa de bulking, era como una liposucción, como quitarle todo ese exceso de citorreducción. Sí, eso, pero eso también los resultados son malos. ¿Sí? Esos pacientes usualmente los hipoplásicos o los aplásicos están condenados pues a básicamente cirugías de resección fibrótica, porque pues imagínense esa gente acumulando proteínas y linfa durante toda la vida, no es fácil, y sobre todo que no hay la cultura de intervenirlos precozmente. Y el paciente con hiperplasia es un paciente muy, muy complejo, ellos nacen con unos linfáticos que son así fofos y sin contracción y con reflujos. Entonces eso es hágale y hágale y hágale al drenaje linfático. Y a la contención, por supuesto. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más tiene alguna opinión por ahí? Uno de los profes. Buenos días. Profe. Me gustó mucho la revisión, doctor Andrea. Muy completa y actualizada. Eso necesitamos todos acá. Con respecto a lo que han comentado ustedes, me parece muy pertinente lo que decía el doctor Felipe. Felipe, el que más experiencia tiene nosotros aquí con linfedema. Y el doctor Arrieta, es que
tenemos que ser muy cuidadosos para enviar pacientes a cirugía. Afortunadamente, diría yo, afortunadamente, no se hace mucho. Y afortunadamente se están seleccionando los pacientes. Y lo que decían ustedes, pues, sería una redundancia, pero ¿qué le hace? Es cuando es obstructivo, eso es cierto, ya Felipe lo dijo pues claramente. En algunos casos, no a todos, la terapia linfática me parece que es lo que hay que hacer con los pacientes. Eso sí, saber en dónde hacen terapia linfática, porque eso es lo que me llama mucho la atención. Aquí hay personas que en garajes y todas partes hacen terapia linfática, es lo que tenemos que saber a dónde enviamos esos pacientes, para ver lo más pertinente. Con respecto a la prevención, que muchas veces... lo hacen repetidamente. Tío Felipe. Bueno, en todo caso, saber y que se haga bien hechecita. Y peluquerías, hasta las peluquerías. Señor, eso. Entonces, eso es lo que yo creo que eso, sí, es que sí, cada rato me he llegado, no es que en tal parte me están haciendo y eso es como un sitio de estética. Entonces, tenemos que remitir al paciente a donde es, donde los hacen y lo saben hacer. Y lo otro es, no, por favor, que no se nos vaya a olvidar el complemento de Felipe, lo dijo claramente, el soporte. No hay ninguna duda y explicarle al paciente que lo tiene que tener forever, pues, porque eso no se cura, pues, como decíamos nosotros, que fácil de diagnosticar, difícil de tratar e imposible de curar en este tipo de linfoedemas, pero ojalá nos llegaran en fases precoces para hacer todas estas cositas que se hacen, lo que llaman, lo que decían antes, la higiene, pues, en la medicina y en todas estas cosas, el manejo. Ya la parte quirúrgica, es una anecdótica las cosas que Felipe, que siempre los de anécdotas, yo no sé por qué no los dijo hoy, el doctor Humberto, ¿se acuerda su tío? Que hacían esos tipos de cirugías grandes, extensas, con sacada del epiplón y todo ese montón de cosas. Y lo otro que sí queda en este momento es la citorreducción, muchas veces, pero eso de todas maneras, infortunadamente muchos pacientes nuestros no tienen el acceso a este tipo de procedimientos de citorreducción, entonces nos toca ahí cargarlos, como diríamos nosotros.